En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. En síntesis, estos versículos nos muestran el deseo del Señor Jesús de ir a la otra orilla del lago de Galilea, a una zona habitada principalmente por paganos, que en cierto punto del viaje se levanta una gran tempestad de viento y debido a esto las olas hacían que el agua entrara a la barca, la cual parecía que se inundaba. Al Señor Jesús parecía que no le importaba esta situación, pues dormía plácidamente en la popa de la barca. Mientras que los discípulos, aun cuando la mayoría eran pescadores, estaban asustados ante tal tempestad y por tanto despiertan al Señor Jesús preguntándole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El Señor Jesús oye su petición e increpando al viento lo calma, solo con la autoridad de su voz. Luego, el Señor Jesús confronta a sus discípulos cuestionándolos: ¿por qué se asustan? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos se llenan de temor y se preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En estos 7 puntos, mis hermanos y mis hermanas, hemos visto lo que el texto de hoy nos dice. Ahora bien, ¿qué podemos decir de todo esto? En primer lugar, podemos observar que la fe es el tema central de este pasaje evangélico y además una fe que se pone a prueba. Sin embargo, más allá de esto, también podemos decir que el objetivo del evangelista al mostrarnos estos versículos es mostrar que el Señor Jesús es Dios. Ya en capítulos anteriores, el evangelista Marcos nos había anunciado que el Señor Jesús enseña con autoridad y que no solo enseña con autoridad, sino que también tiene autoridad directa sobre los enfermos al sanarlos, tiene autoridad directa sobre los demonios al echarlos fuera de las personas poseídas, tiene autoridad directa sobre el pecado al tener el poder de perdonarlo. Ahora, con este gesto de calmar la tempestad, el Señor Jesús revela que Él también tiene autoridad sobre la naturaleza y que inmediatamente le obedece. Así nos indica que solo el Creador y el Redentor tienen autoridad sobre la creación. Por tanto, el evangelista Marcos quiere decirnos que el Señor Jesús es Dios y que tiene autoridad sobre todo. Desde esta perspectiva, mis hermanos y mis hermanas, es posible entender también el tema que antes comentaba de la fe, porque la fe no consiste solo en creer que el Señor Jesús puede intervenir para salvar al ser humano cuando las circunstancias se vuelven difíciles o arriesgadas. Más bien, la fe consiste en permanecer tranquilos, serenos y confiadamente abandonados en Dios, mientras la tormenta brama a nuestro alrededor. Ciertamente, sin pedirle que la detenga, solo porque nos asusta. Y es que la presencia personal del Señor Jesús en nuestras vidas es ya una garantía de salvación en cualquier situación, aun cuando sea la más difícil de imaginar. Por eso la fe, que es tema central de estos versículos, va unida al hecho de contemplar al Señor Jesús como Dios. Si no lo vemos, si no lo conocemos y si no lo reconocemos de esa manera, no seríamos capaces de abandonarnos a su santa voluntad. Nos cuesta, sin duda,
abandonarnos a la voluntad de Dios, porque abandonarnos y dejar que sea Dios va en contra de nuestros pensamientos y deseos de querer controlarlo todo, de tenerlo todo a nuestra disposición y de que nuestros pensamientos y nuestra voluntad sean los pensamientos y la voluntad de Dios. En otras palabras, queremos hacer lo que nosotros querramos. En este sentido, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy nos muestra que el Señor Jesús se ha dormido en aquella parte de la barca donde está el timón. Es decir, los discípulos sabían que el Señor Jesús era quien guiaba la barca y quien estaba atento del rumbo de la misma. Sin embargo, lo vieron dormido y de allí que se asustaron. Es lógico pensar que dudaron de su capacidad de ser el capitán de la barca. Dudaron de su capacidad de ser aquel que los llevaría a puerto seguro. De igual modo, nos pudiera pasar a nosotros si confiamos el timón de nuestras vidas al Señor Jesús y de repente pareciera que allí no hace nada, que pareciera que está dormido, que no actúa en nuestras vidas. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros juzgar cómo gobierna Él el mundo y la vida de cada ser humano. No nos toca juzgar sus obras o de qué manera actúa también en nosotros. El hecho de que el Señor Jesús se durmió en la popa significa que Dios gobierna y ordena todo de la mejor manera y de acuerdo con su sabiduría, incluso cuando parece estar durmiendo. La fe, entonces, mis hermanos y mis hermanas, no consiste simplemente en creer que el Señor Jesús puede intervenir eficazmente en los asuntos humanos, porque realmente lo hace, aunque muchas veces no lo veamos, sino que la fe también exige la renuncia a la necesidad de corroborar la propia fe verificando la obra de Dios. Es decir, muchas veces necesitamos ver que Dios actúa para creer. Muchas veces le pedimos que actúe y si no actúa no creemos. Si no nos sana, si no le ayuda a tal persona, no sé, meditemos y pensemos en esta necesidad de corroborar la propia fe al verificar la obra de Dios. Nuestro problema entonces, como el de los discípulos en este pasaje del Evangelio, es que pretendemos enseñar a Dios a ser Dios. Los discípulos dudan del amor del Señor Jesús cuando le preguntan, ¿no te importa que perezcamos? Nuestra actitud ciertamente en muchas ocasiones es esta. Cuando comienzan los problemas o las situaciones difíciles o aquellas situaciones que no sabemos cómo vamos a solucionar o que no podemos solucionar, el primer pensamiento es no confiar en Dios o dudar de su presencia en nosotros, de cuestionar su verdadera existencia y de cuestionar si verdaderamente nos ama, si verdaderamente le importamos. De tal manera que se anida en nosotros, en nuestro corazón, la tendencia de enjuiciar a Dios por sus obras, de querer que actúe como nosotros lo deseamos y en el tiempo en el cual lo queremos. Y sobre todo, no confiar en Él y también de dudar del amor infinito y eterno y único y especial y exclusivo que nos tiene. Por todo esto, entonces, el pasaje del Evangelio no solo nos llama a la revisión de la fe desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia experiencia, sino a la fe que viene unida al amor en la relación personal que tenemos con Dios
y sobre todo en dejarlo ser Dios con nosotros y entre nosotros. Por último, ciertamente hemos de recalcar que en muchos lugares de la Biblia el mar representa las fuerzas maléficas que solo Dios puede dominar y vencer. El Señor Jesús somete estas fuerzas con el imperio de su voz. Por eso, la invitación también de este pasaje del Evangelio es escuchar más la voz de Dios que la voz del mal, que cada día viene sutilmente a ponernos a la deriva, a generar confusión y miedo en nosotros, a querer alejarnos de la verdadera fe. La voz del Señor entonces, la voz del Señor Jesús, vence todo mal, porque escuchar al Señor Jesús quiere decir obedecerlo, realizar su voluntad, y haciendo su voluntad, ciertamente nada malo puede suceder en nosotros, a pesar de que tengamos fuertes tempestades, incontrolables vientos, y aún, como se dice coloquialmente, tengamos el agua hasta el cuello. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, en conclusión, confiar en Dios es lo primero. Entregarnos a su voluntad es lo segundo. Abandonarnos en sus designios es lo tercero. Y lo demás vendrá como añadidura. Hasta aquí entonces la reflexión del Evangelio de hoy. Ciertamente también una curiosidad. El lago de Galilea es un lago muy tranquilo, donde no se hace ninguna ola en todo el año. Ahora bien, este pasaje del Evangelio fue un hecho extraordinario, un hecho en el cual un viento fuerte hizo olas grandes. Nuestras vidas también están hechas de estos hechos que suceden, porque han de suceder. Ahora bien, han de confrontarnos, repito, nuestra relación con Dios, nuestro modo de dejarlo ser Dios. Hasta aquí entonces mi intervención el día de hoy, recordando que no soy ningún influencer, sino más bien quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y las reflexiones que nacen del corazón. Si les gustó este video, denle me gusta también al canal para que cada vez podamos ser más la comunidad que conformamos la reflexión del Evangelio Dominical. Compartan este video con sus seres queridos y que llegue esta buena noticia a las más personas posibles. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima. Gracias por todo, gracias por su paciencia.